Y toca a ti. Ya, profe, voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿o no? Sí, yo lo veo, por lo Ah, menos. esto me... Los chicos también, me imagino. Ya. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a presentar la ficha de la entamoeba histolítica. En su morfología la vamos a encontrar de dos formas, de forma de trofozoito y en su forma de quiste. Hacer la diferencia de inmediato que su forma infecciosa va a ser la de quiste. Su forma de trofozoito, como la profe ya dijo, tiene forma ameboidea, de un tamaño de 10 a 60 micrones. Va a tener pseudópodos digidiformes, un citoplasma hialino, en el donde si vemos que tiene glóbulos rojos, se confirma que es entamoeba histolítica y no entamoeba histolítica dispar. Y su núcleo se le dice que es de forma de carreta porque tiene su núcleo central y tiene cromatinas periféricas. Y su forma de quiste tiene una forma de resistencia de forma esférica. Es pequeño, es de 10 a 20 micras. Tiene una pared quística y su característica importante es que debe ser de 4 núcleos, debe ser tetrágeno. O sea que debe ser maduro. Tiene barras cromatoidales en el citoplasma y también se encuentran vacuolas en el glicógeno. Su hospedero siempre va a ser el humano y no contiene un hospedero intermediario. Su hábitat principal es el intestino grueso, aunque también puede ser el apéndice y el ileón como tal. Su forma infectante, como ya lo dije, siempre va a ser su forma de quiste tetrágeno. Muy importante en que sea tetrágeno, ya que si contiene menos núcleos, no cumple con ser infectante. Y su vía de infección va a ser vía oral, siempre por contaminación fecal o fecalismo, como se dice. El ciclo del hospedero de la entamoeba es que al entrar por contaminación fecal, por fecalismo, eh, los quistes van a viajar de manera normal por el sistema digestivo hasta llegar al intestino delgado, donde va a liberar los soditos, pero no se van a quedar ahí. Los soditos se van a movilizar hasta su hábitat, que es en este caso el intestino grueso, y se va a localizar en la submucosa. Y cuando ya esté localizado y ambientado, por así decir, va a liberar su toxina, que es una enterotoxina, que esta toxina va a ser lo que provoque las mismas úlceras en la mucosa intestinal, que van a ser las primeras sintomatologías de la amebiasis. Y a través de estas mismas úlceras va a llegar a contaminar e invadir a través de la circulación otras parénquimas. Para el diagnóstico, los principales son parasitológicos, en este caso el cropoparasitológico. También puede ser por técnicas de imagen, serología o microscópico, pero los más importantes sería un coproparasitológico o una muestra en fresco, en donde tenemos que notar la presencia de los quistes tetrágenos, sí o sí, y presencia de trofozoitos. En este caso, que tengan o que podemos notar que contengan glóbulos rojos. Y eso sería la, la ficha de la entamoeba histolítica. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Profe?
Profe, está muteada. Oh, profe, creo que está muteada. Sí, está muteada. Ahí. Solo la pregunta es, si tú al observar trofozoito y no ves glóbulos rojos, ¿cómo lo vas a informar? Se informa como entemoeba histolítica dispar, sí o sí, porque por vía microscopio no podemos diferenciar, a no ser que presente glóbulos rojos, si es dispar o histolítica. Ya. O sea, morfológicamente son iguales. Sí, de hecho dicen que hay una pequeña diferencia de tamaño, pero microscópicamente no lo podemos diferenciar como tal. Ya. Sí, eso es que siempre hay que tenerlo bien claro. Por eso te lo pregunté. Tú lo dijiste en algún minuto, pero era porque tenemos que dejar bien claro de que cada vez que nosotros observemos, ya sea solo con el trofozoito, podemos diferenciarlo con la microscopía, si es que está con glóbulos rojos o no. ¿Ya? Cuando vemos quistes, o cuando vemos, ¿no es cierto?, ya sea quiste que sea, por ejemplo, un prequiste o un quiste maduro, no podemos decir porque en ellos no se encuentran los glóbulos rojos, ¿ya? Así que ahí siempre vamos a tener que informar que hay histolítica, ¿no es cierto?, y dispar, y, bueno, el médico acorde a la parte clínica, ¿no es cierto?, podrá dilucidar si es una u otra, ¿ya? O también mandar a hacer, por ejemplo, ya más específico, ¿ya? Para que nos quede claro que vamos a decir que es histolítica solita cuando la vemos con glóbulos rojos, ¿ya? Ahora vamos a hacer este laboratorio que no es muy largo, porque estamos viendo un solo parásito, no lo estamos haciendo a través de la microscopía, vamos a intentar, ¿no es cierto?, mostrar lo más semejante a la microscopía. Entonces vamos a compartir acá. Primero vamos a ver una morfología, que otro de ellas se quedó pegado. ¿Ya? En la cual, ¿ahí lo ven? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya. Le vamos a mostrar esta es morfología, ¿ya? Para recordar un poco más. Entonces estamos que elementos diagnósticos para entomada histolítica y dispar. Acá tenemos los trofozoitos. Acá hay dos tipos de trofozoitos, ¿ya? Este de acá dice que es histolítica y dispar. ¿Por qué? Porque en el citoplasma, ¿no es cierto?, no vemos ningún glóbulo rojo. Sin embargo, tiene las características de un núcleo, ¿cierto?, que es central, que es puntiforme, y acá tiene el pseudópodo, que si ustedes se fijan bien, no tiene, ¿no es cierto?, muchas granulaciones. La característica del trofozoito de histolítica es que el pseudópodo, ¿no es cierto?, sea más homogéneo, que no tenga tantas granulaciones. Y a veces se observa que no, casi sin granulaciones, ¿ya? Entonces, cuando lo extiende, ¿no es cierto?, esto es menos granuloso y el endoplasma, ¿no es cierto?, es donde está toda la granulación. Acá lo que se ve es que extiende esto, ¿no es cierto?, y acá se concentra todo lo que es el endoplasma. Por eso que decíamos nosotros que tiene separación neta entre endo y ecto. El ectoplasma, el que emite los pseudópodos, ¿no es cierto?, va a ser más homogéneo, ¿no es cierto?, más viscoso, pero no es con granulación. Hialino, más hialino. En cambio, el endo es granuloso, pero en todo caso sus granulaciones son finas, ¿ya? Aquí nosotros podemos distinguir levemente esta parte que se ve un poco más gruesa por las granulaciones, que son las granulaciones de cromatina, ¿no es cierto?, que están
adosada a la pared nuclear, a la parte interna de la pared nuclear. Ahora, cuando el trofozoito se está movilizando, puede que uno no pueda observar el núcleo o lo puede observar, pero ustedes ven que el cariosoma no está como acá en el centro-centro, ¿no? Y es porque está haciendo un movimiento. Por esa razón se puede ver un poco corrido. Ahora, esta es una muestra que está teñida con una tinción tricrómica. Lo más probable, esto es una muestra teñida y fijada. Se hizo, ¿no es cierto?, del sedimento, se hace una fijación y de ahí se tiñe en un floating, así como aprendieron ayer el Sim-Nielsen, así, ¿no es cierto?, es fijada y teñida. ¿Ya? Este otro, acá tenemos este otro que dice que es histolítica porque tiene el núcleo, que es este, ve que aquí se nota ahí un poco el cariosoma, y acá tiene el glóbulo rojo. Y no visualizamos claramente la emisión del pseudópodo. Esto pareciera ser, ¿ya? Está aquí el trofozoito, ¿ya? Ahora, ustedes no van a ver la imagen así. Puede estar igual de teñida, pero se va a ver un poco más pequeña, y si la tenemos teñida, lo más probable es que podamos usar, ¿no es cierto?, por ejemplo, inmersión. Y va a depender del tamaño también del parásito, ¿no? Porque cuando tiene un rango tan amplio, entre 10 a 60, puede ser muy chiquitito o puede ser bastante grande. Veamos acá, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los quistes. Y acá ustedes se dan cuenta que el título dice quiste histolítica dispar, nada más, no como la anterior que estaba separado, porque a través del quiste no lo podemos decir. Aquí lo que observamos, ¿no es cierto?, es un quiste, acá tiene un núcleo, acá tiene otro núcleo, y ahí tiene otro núcleo. Ahora, lo que yo quiero que ustedes usen un poco su imaginación nada más, pero que en el fondo no es tan difícil, porque todos los parásitos no son planos como nosotros los vemos, ¿no? Los parásitos tienen su forma, su cuerpo. Por ejemplo, en este caso el quiste es esférico, por lo tanto es como una pelotita. Y los núcleos no van a estar todos ubicados en la superficie, pueden estar en distintos niveles, unos más abajo, otros más arriba, unos por un lado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lo visualizan, ¿no es cierto?, lo pueden ver, en este caso se ven dos muy claritos, se ve un tercero más tenue, y que está acá, este que está acá es, y podría ser este el cuarto, ¿ya? Si hay tres, denlo por seguro que hay cuatro, porque esto se divide de dos, uno en dos, dos en cuatro, y así sucesivamente se va a dividir, ¿no es cierto?, en este solo hasta 4, en histolítica solo hasta 4, ¿ya? Acá tenemos otra, ¿cierto?, que tenemos también aquí, ahí está el cariosoma, ¿verdad?, el núcleo, y esto es una vacuola, que a veces nos hace confundir y nos hace creer que puede ser otro núcleo, pero hay que darse cuenta que no tiene el cariosoma. La vacuola no va a tener el cariosoma. Y muchas veces las vacuolas tienen glicógeno. Y el resto que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto pareciera son bacterias, porque aunque limpiemos las heces, ¿no es cierto?, y las lavamos y las limpiamos y usamos, siempre vamos a tener detritus de las heces, que van a haber bacterias, pueden haber otros elementos que no son parasitológicos. Entonces, no nos olvidemos que los parásitos tienen forma, tienen cierto grosor, ¿no? No son como aparentan que fuera un dibujo plano, no.
¿Mm? Si yo en el microscopio a este parásito lo muevo, o sea, muevo acá, ¿no es cierto? Porque esto, pues, esto porta y un cubre, y yo le doy un pequeño golpecito, al cubre se va a mover todo lo que hay ahí y ustedes van a ver que va a ir girando, ¿no? Entonces va cambiando la forma. ¿Por qué? Porque, lógicamente, es en este caso, son esféricos. Y aquí tenemos otra imagen, ¿no es cierto? En el cual acá la diferencia del anterior es que tienen un solo núcleo. Este de acá no es núcleo, ¿no? Acá un solo núcleo, ¿ya? ¿Se fija? Esto que está acá, estas son las masas que le llaman de glicógeno, ¿no? Que es, lógicamente, parte del alimento para mantenerlo en la forma quística. Este es un prequiste, ¿no es cierto? Ese quiste, pero en este caso un prequiste tiene un solo núcleo. Y tiene acá el glicógeno. ¿Ya? Esto que está mostrando aquí, este no es glicógeno, sino más bien es una barra cromatoidal. Las barras cromatoidales hay que destacar lo siguiente: no en todos los quistes los van a encontrar. No esperen que el quiste se encuentre la barra cromatoidal. Cuando yo encuentro la barra cromatoidal, me va a servir para determinar que si es histolítica o no, para poder diferenciarla del comensal, la otra entomeba, la coli, que es muy similar. Entonces, ahí se van a diferenciar. Pero no en todos los quistes los van a encontrar. Hay quistes que tienen barra, hay otros que no tienen. Pueden tener hasta 2 barras, ¿no es cierto? Y hay otros que tienen una, que son, algunas son pequeñitas, otras son más grandes. Ya hay diferencia. ¿Ya? En este caso está como un poquito ensanchada, se fija acá, pero los bordes, este borde terminal, más largo, el terminal está redondeado. Aquí es lo que estábamos hablando de la barra cromatoidal. Esta también es una muestra fijada y teñida, ¿no? Aquí está el núcleo, cariosoma, ¿no? Y acá tenemos la barra, con los bordes redondos. Eso es lo que la va a diferenciar de otras barras. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? No, profe, por mi parte no. Ya. Ya, entonces, vamos a ver otras imágenes, ¿no es cierto? Porque tenemos que tratar de recordar estas imágenes. Nosotros habitualmente, cuando hacemos el laboratorio, el alumno va mirando al microscopio y dibuja, ¿no es cierto?, acorde como lo ve, porque no es como se ven en los dibujos, o sea, no es como cuando uno lo obtiene, los mismos que acabamos de ver no se ven de ese tamaño, por ejemplo. Obviamente que los dos quistes que están sin tonalidad, sin tensión, se veían como normalmente se ven, ¿no? Pero el tamaño está más aumentado porque interesa ver qué es lo que uno tiene que lograr observar cuando está mirando al microscopio. Nosotros habitualmente lo que hacemos es mirar con 400, es decir, vamos a tener el objetivo, ¿no es cierto? Vamos a usar el seco mayor,
y la lente que va a tener obviamente 10, vamos a tener 400, que es lo que más o menos es lo que nosotros utilizamos para el diagnóstico. En algunos parásitos usamos inmersión, ¿ya? En otros, cuando son grandes, los buscamos, por ejemplo, con el seco menor, y después nos cambiamos cuando lo ubicamos, lo centramos bien, lo cambiamos al seco mayor para distinguir elementos que nos permitan diferenciar, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver acá, ¿no es cierto?, este laboratorio en el cual vamos a continuar viendo, ¿no es cierto?, estos parásitos. Obviamente vamos a partir por el trofozoito. Acá tenemos un trofozoito. Este está teñido con Lugol, ¿ya? Esto que se ve medio gris celeste, medio celestoso, ¿sí? Es por los filtros que uno le pone al microscopio, ¿no? En el microscopio, en la parte de abajo, uno le puede colocar filtros. Hay filtros verdes, hay filtros azules, ¿ya? Y eso le permite disminuir mucho la luminosidad de la luz blanca. Entonces, acá, este indudable es un trofozoito de histolítica, ¿no? Acá tiene su núcleo. Cariosoma es puntiforme y central, bien chiquitito, se fija que está muy chiquitito, ¿ya? Que lo va a distinguir de otros que tienen cariosomas mucho más groseros, más grandes. Y tenemos algunos granulitos de cromatina que podemos observar. Acá no podemos observar lo que se dice esta red, ¿no es cierto?, que parte de acá, que le dicen rueda de carreta, que parte de aquí hacia la parte del núcleo. No, eso por la microscopía habitual casi no la podemos distinguir, por ahí se distingue algo, pero muy fino, ¿no? Esa generalmente no va a ser nuestro punto de mira. Lo que nos interesa a nosotros es observar el núcleo, ¿ya? Encontrar el núcleo, ver el cariosoma, a veces no nos dice todo lo que tiene que decir tampoco, ver la calidad del trofozoito. Por ejemplo, observar si es que tiene alguna parte del pseudópodo extendida donde nos pueda mostrar que es un ectoplasma hialino. Y también la calidad de los grumos que posee son más finos, ¿ya? Eso son las características que uno tiene que mirar. Este no tiene glóbulos rojos. No hay glóbulos, eso no es glóbulo rojo, no es glóbulo rojo. Por lo tanto, corresponde que nosotros le informemos como trofozoito. Siempre hay que decir el estado. El estado es trofozoito de entomeba histolítica dispar. Podemos decir también trofozoito de ameba histolítica dispar. También se acostumbra usar el ameba, pero el nombre, el género es Entamoeba. Y no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que el género se inicia con mayúscula y la especie con minúscula. Por eso es que disparta con minúscula y también histolítica. Veamos acá, aquí tenemos, ¿no es cierto?, este otro trofozoito. Acá se le ve el pseudópodo, clarito, ¿no? Aquí está, ¿no es cierto? Se ve más homogéneo, inclusive tomó menos la tinción que lo toma el resto del trofozoito, ¿no es cierto?, que es la parte donde está el endoplasma. Y acá tenemos el núcleo, ¿no es cierto?, con su cariosoma central. Y acá tenemos a un glóbulo rojo. Y en este de acá tenemos otro trofozoito, no es el mismo, ¿no? Acá hay una parte del pseudópodo, está muy tenue, el núcleo, ¿no? Y con su cariosoma central, y estos son varios glóbulos rojos.
que tiene fagocitado en su interior. Por lo tanto, esta sí son trofozoitos de entomeba histolítica. ¿Ya? Como les decía, por ejemplo, en este caso, este tamaño está aumentado para poderlo ver mejor, para distinguir bien, ¿cierto?, el cariosoma, el núcleo, ¿no? Esto se acerca un poco más a lo que nosotros podemos lograr ver cuando el tamaño es bastante grande del trofozoito. Y tenemos ahora los prequistes, ¿ya? En que, ¿no es cierto?, este ya tiene su barra cromatoidal. Si se fijan, la membrana, no hay una membrana muy marcada, a pesar de estar teñido, ¿no? Porque todavía no tienen, ¿no es cierto?, la membrana quística. De hecho, ahí todavía se le ve un poquito, ¿no es cierto?, un halo pequeño que es más tenue, ¿no? Acá tenemos otro, que es una masa de glicógeno que con el Lugol se tiñe de ese color. Con el Lugol se va a ver café rojizo, una tendencia a más tirado a los colores medio fucsia, y dependiendo en parte de la cantidad que tenga. No es una vacuola. De partida acá no hay una vacuola porque, si ustedes se fijan, no tiene pared. Las vacuolas tienen una pared bien formada. Acá no, ¿ya? Acá tenemos el núcleo, su cariosoma central, estos gránulos de cromatina, ¿cierto? Y esto que está acá en el medio, donde está, ¿no? Se ve de color por el filtro, está teñido con Lugol. Al igual que este, también está teñido con Lugol. La diferencia es que no tienen el mismo filtro. Y por eso que se ve, ¿no es cierto?, los elementos. Este que está acá es un parásito, pero no le voy a decir porque más adelante se va a ver para no confundir, ¿no? Y este es un tamaño pequeño, ¿se fijan? Por lo tanto, este más o menos es el tamaño que uno puede observar de este prequiste, ¿no es cierto?, donde tenemos el núcleo, ¿ya? Acá también hay glicógeno. La pared muy delgada, todo está muy delgado, los gránulos de cromatina son pequeñitos, ¿ya? Porque en la histolítica todas las membranas y las paredes son más delgaditas, son más finas. Los gránulos son más pequeños. El cariosoma es pequeño, ¿ya? Esas son las características que tiene la histolítica. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, chicos? No, profe. Ya, vamos a ver entonces la siguiente. Acá tenemos los quistes. Ustedes pueden darse cuenta que estos quistes, por ejemplo este, tiene sus 4 núcleos, muy clarito. Ojalá que siempre nos saliera así, sería el ideal. ¿Ya? Sería el ideal, que siempre saliera así. ¿Por qué? Porque miren, vemos los 4 núcleos, 1, 2, 3 y 4, y tenemos, ¿no es cierto?, el cariosoma, se ve bien clarito, puntiforme, central. Y esto que está acá es la barra de cromatina. Aquí hay una barra de cromatina, está muy clarito, ¿no es cierto? Acá este ya está menos clarito, tiene un núcleo aquí, por acá tiene una especie de barra, no está muy claro. Bueno, acá es cuando uno con el micrométrico tiene la posibilidad de visualizar, ¿no es cierto?, más.
Uno al mover el micrométrico, que es algo que que tienen que usar ustedes constantemente para poder ver distintos niveles, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo que se ve tan clarito, y si usted le mueve el micrométrico, podría ser que se le desaparezca, por ejemplo, este que está acá, y le queden 3. Y si usted sabe que hay 3, quiere decir que hay 4. ¿Ya? Y si hubiera 5, ya no es histolítica, porque la histolítica lo máximo que tiene es 4. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes encuentran 5 núcleos, no es histolítica. Acá tenemos otro, ¿cierto? Acá está uno de los núcleos, aquí hay otro, ahí, ¿cierto? Está menos visible, este pareciera que fuera, no está muy claro, ¿no? Y este de acá es una barra cromatoidal, que está ensanchada, ¿no? Y este que está aquí, está con Lugol, está teñido, ¿cierto? Y visualizamos claramente 3 núcleos. ¿Sí? Este es como el tamaño, ¿eh? Más o menos así es como se ve, porque como no son tan pequeños, pero tenemos una variedad, porque el tamaño también no es un tamaño, ¿no es cierto?, fijo, tenemos un rango, ¿ya? Además que recordemos que si fuera de dispar sería más pequeñito, y si fuera de histolítica sería un poquito más grande, pero eso, como dijo su compañera cuando puso en la ficha, no es fácil de distinguir. Ahí hay que tener mucha experiencia como para decir, no, si este no es el tamaño, ¿no? Este es más chico, este es más grande, ¿no? Pero eso se adquiere en el tiempo. Bueno, acá entonces tenemos 3, y el cuarto por ahí debe estar, pues se dice que pareciera que fuera, pero no lo tenemos claro. Solo tenemos 3 claramente visibles, y acá no hay barra cromatoidal. Si fijan, no necesariamente va a haber barra cromatoidal. ¿Ya? Entonces no vamos a concluir nosotros en que no tiene barra cromatoidal, no corresponde a los entomeos. No, porque no siempre va a estar. ¿Ya? Acá las conclusiones, nosotros tenemos que jugar como al descarte. Uno mira y dice, ya, tiene, tiene 3 núcleos, lo más probable es que tenga 4, porque si no encuentro ninguno más, quiere decir que tiene 4. Veo el cariosoma, ya, se le nota que es puntiforme, chiquitito, ¿no es cierto? Es un puntito, si está en el centro, quiere decir entonces que estamos viendo histolítica. Voy a ver la calidad de la membrana, que se nota delgada, no gruesa, no tan marcada. En el que nos puede confundir, que es la Entamoeba coli, ustedes se van a dar cuenta que las membranas generalmente son más gruesas, y sale acá más, y va a estar mucho más marcada, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver nosotros al observar, ¿no es cierto?, la morfología del quiste. ¿Ya? ¿Tenemos claro entonces cómo irnos fijando para el diagnóstico? ¿Sí? ¿Sí? Entonces les olvide. Después cuando hagamos bueno, vamos a ir pasando más, vamos a ir, este es el primero, ¿no? Vamos a pasar otros. Hay algunos que no nos van a ofrecer ningún problema, pero hay otros que sí nos van a ofrecer problemas. Y después, cuando hagamos las pruebas prácticas, lo que vamos a hacer es justamente mostrar imágenes en las cuales ustedes tendrían que identificar, ¿ya? Para que ustedes sepan que para nosotros saber, ¿no es cierto?, del parásito es muy importante, porque tenemos que saber dónde se debiera intervenir, ¿no es cierto? Tenemos que saber de qué estamos hablando y todo, pero también, asimismo, conocer muy bien la morfología, porque esta es la base del diagnóstico. Recordemos que la clínica es muy parecida para los parásitos,
entre uno y otro. ¿Qué lo va a ayudar a diagnosticar? Va a ser el hallazgo, ¿no es cierto?, que podamos hacer en los exámenes. Bueno, si no hay duda, ahora vamos a ver acá, son cortos, el laboratorio también va a ser corto, ¿no? Vamos a ver nuestros fosfoitos de ameba en movimiento para que ustedes puedan apreciar, cómo se mueve y cómo extiende, ¿no es cierto?, su pseudópodo, cómo se visualiza el pseudópodo, cómo esto que está acá, por ejemplo, hay glóbulos rojos, cómo los fagocita y, ¿no es cierto?, y los introduce dentro de ellos. Eso lo vamos a ver en este video que es cortito, ¿ya? Pero para que tengamos una idea de cómo se mueve. ¿Por qué tenemos que tener esa idea? Porque a nosotros nos podría llegar una muestra, ¿no es cierto?, sin fijador, recién emitida quiere decir que se emitió recientemente y nos llega al laboratorio, puede ser de un paciente hospitalizado, puede ser, por ejemplo, de alguien que se lo toma en su casa y lo trae rápidamente antes de la media hora al laboratorio, y nosotros lo vamos a tener que observar, es para diagnosticarlo por el movimiento, en la primera mirada. Después uno puede hacer extendido, teñir, y poder observar la presencia de estos trofosforitos. Entonces vamos a verlo para que ustedes vean cómo se mueve. Esto se llama que se mueve rápido, ¿ah? La verdad es que cuando uno lo mira lo ve como medio lento, ¿no? Mire cómo va extendiendo, ¿no? Eso que está ahí es el núcleo, de hecho se le ve hasta el cariosoma. Ese es el núcleo. Se fija cómo extiende el pseudópodo y ahí se ve el pseudópodo más hialino. Ahí va, mire. Este queda acá, fíjese cómo lleva los glóbulos rojos. Se nota que los lleva. ¿Ve? Ahí hay otro. Ahí hay otro. ¿Fue? ¿Sí? ¿Hasta cuántos glóbulos rojos puede tener dentro? Varios. ¿Te fíjate esas que eran fijadas, que tenían como 5, 6, 7? Mira ahí, ¿ves? Con que tú encuentres uno dentro ya te dice el diagnóstico. Mira ahí está mostrando su... Ya. Entonces, pudieron, ¿no es cierto?, visualizar cómo es que cuando se está en movimiento, por ejemplo, ahora mismo, en este rato que está acá, no se le ve el núcleo, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a moverse, al inicio, ¿no es cierto?, el primero que se empezó a mover, porque hay varios, se ve que tiene el núcleo y lo va moviendo. O sea, cuando extiende su pseudópodo, ¿no es cierto?, de ahí, una vez que extendió el pseudópodo, trae todo el endoplasma hacia donde está el pseudópodo y vuelve a extenderlo. De esa manera se empieza a mover. ¿Ya? Por ejemplo, acá se parte el pseudópodo y se puede ver, ¿no es cierto?, que está homogéneo. Vamos a mirar ahora cómo es, hace realmente esto. Ahí se ve bien la extensión y ahí viene el núcleo, ¿eh? Ahí.
El núcleo va para todos los lados. A medida que va extendiendo, primero se va hacia atrás y después lo lleva hacia adelante. ¿Ves? Esto que está aquí, este es un quiste, ¿eh? Ya. Cuando uno le agrega la muestra al fijador, la muestra, el fijador va a actuar sobre, ¿no es cierto?, el trofozoito que no tiene, obviamente no tiene parequística, no tiene resguardo, ¿no es cierto? Entonces lo va a fijar, es como sacarle una foto y que queda así. Si así fue justo cuando se le echó el fijador, va a quedar con esa forma, ¿ya? Por eso que uno lo ve como formas ameboides, hay de distintas maneras, uno más ordenado, otros más desordenados, va a depender de cómo estaba en el momento en que se le agregó el fijador. Bueno, vamos a ver ahora. Aquí tenemos otro. Este es para apreciar más o menos, ¿no es cierto?, de cómo nosotros vemos a través de la microscopía. Esto son quistes, están observados por 400, ¿no es cierto?, y de toma histolítica, y tienen filtro, un filtro verde. Están con Lugol, pero el filtro les hace ver un poco distinto. Entonces, vamos a ver aquí. Ahí tenemos, este es otro. Se fijan las paredes delgadas. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro, ahí tiene el núcleo. Acá, un poco más grande. Más o menos los tamaños que uno lo puede ver. Ahí tenemos uno que está clarito. Ahí tenemos, ¿ves? Está clarísimo, ahí tiene su núcleo. Estos son muy cortitos, pero es para complementar, ¿no es cierto?, más o menos el tamaño y qué es lo que se ve, ¿no? Porque no es lo mismo sacarle solo al parásito, sino lo que se ve a su alrededor. Hay muchas cosas que nos van a confundir, pero, ¿no es cierto?, por ejemplo, estas cosas así, a medida que ustedes van afinando el ojo, se dan cuenta de lo que es un parásito, de lo que no es un parásito. Bueno, y esa es lo que tenemos ahora, ¿cierto? Y no sé si ustedes tienen alguna consulta al respecto. Obviamente que cuando pasemos al otro laboratorio, se agrega siempre el anterior. O sea, vamos, por ejemplo, van a ver comensales, rizopodario, y vamos a agregar de nuevo la histolítica, ¿ya? Para poder hacer comparaciones, ¿no es cierto?, para irlo mezclando. Cuando uno los ve de a uno, le queda súper claro, o si la tengo acá la imagen, pero cuando los ve metidos entre varios, ahí es donde se nos complica a veces la búsqueda o hacer la distinción en algunos. Otros son muy fáciles. Ustedes se van a dar cuenta que más adelante, cuando veamos gusanos, por ejemplo, los huevos de los gusanos son característicos, ustedes los van a ver, lo aprenden y listo. Lo más complicado es un poco los protozoarios, porque son más chicos.
¿Alguna consulta, chicos? Chicos y chicas. ¿No, profe? No, ¿Todo profe. claro, profe? ¿No tienen ninguna consulta? Bueno, como ustedes no tienen consulta, eh, mañana tenemos clase, pasado también, y el viernes acuérdense que tienen la prueba de cátedra. Yo les pedí a los de la mañana la posibilidad de que se conectaran con ustedes, que se conectan fácil, para que me den mañana una hora en la que van a hacer la prueba. Cosa de que porque se va a hacer igual, ¿no es cierto?, a través de ELEN, en toda la plataforma, entonces, para que la prueba se inicie en la hora que ustedes determinen. Yo les podría poner la hora y les podría decir, ya la vamos a hacer el viernes a las 9 de la mañana. No, la vamos a hacer a las 11. No, mejor hagamos en la tarde. Pero de preferencia, yo prefiero que ustedes determinen la hora, por lo mismo de esta cosa de, ¿no es cierto?, del online, de que hay momentos que es mejor, en que ustedes además también pueden estar más tranquilos, que no tienen otra actividad con la otra asignatura que están haciendo, ¿verdad? Porque tienen otras asignaturas. Entonces, ustedes me digan la hora, ¿ya? Entonces, mañana ustedes se ponen de acuerdo y mañana me dicen qué hora quieren que se haga la prueba. Profe, ¿Sí? Dígame. ya nos habíamos puesto de acuerdo y dijimos de las 8 a las 11:30 de la noche. Ya, es que no vamos a poner tantas horas, ¿ya? Porque en O en ese realidad, intervalo, si no. ¿ah? Claro, O es en que ese es muy intervalo. grande el intervalo, o sea, la prueba no dura más allá de 1 hora y cuarto, que es lo normal que nosotros colocamos, ¿ya? Entonces, lo vamos a colocar con un espacio, no así de 2 o 3 horas, ¿ya? Y le estoy preguntando por la hora que iniciamos la prueba, y lo máximo que dura la prueba es 1 hora y cuarto, más o menos. ¿Mm? Entonces, Porque, profe, sería, ¿mm? disculpe, ¿siga? Entonces sería como de 8 a 10, por ahí. De 8 a 10, de 8 a 9 y media, una cosa así. Nosotros habitualmente las pruebas, estas pruebas, que no van a ser muy distintas, la tomamos, por ejemplo, generalmente a las 11, suponte empezamos en la sala a las 11:30, o a veces un poquito pasado, y en 1 hora ya estaba terminada la prueba, 1 hora de reloj, ¿ya? Entonces hay que quedar un poco más, porque hay que, entre que no se vayan a caer en el sistema, ¿no es cierto? Entonces hay que quedar un poco más, pero darle desde las 8 hasta las 9 es mucho, ¿no? Por lo tanto, eso más o menos va a ser la hora, entre las 8 y las 9:30 máximo, que serían 2 horas pedagógicas. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen a las 8, la prueba comienza, ya va a estar abierta a las 8, a las 20, ¿no? Y se va a cerrar. La prueba en sí debe ir a durar 1 hora 15, algo así, que corresponde más o menos. Profe, disculpe, y una consulta. No sé si entendí mal, pero usted dijo que la prueba va a ser mañana. No, ¿la prueba? ¿Sí? ¿Algo si la entendí? No, yo dije, la prueba es el viernes. Ah, se Mañana me confirmaba dicen, mañana. era que me dijeran la hora en que ustedes decidían que empezara la prueba. ¿Desde qué hora la abro? Desde las 8 de la noche, ya está bien de las 8 de la noche, pero no va a Ah, ser perfecto. más allá de 1 hora y media, Sí, que bien, real. Gracias, profe. ¿ya? Y la próxima semana está la prueba de laboratorio, esa es más corta. La prueba de laboratorio, y hoy día yo les voy a mandar los temas que van a entrar, ¿ya?
para que estén atentos, para que los tengan. En realidad lo que va a entrar son lo que han visto del laboratorio, dejando fuera lo que vieron ayer. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar afuera. Vamos a tener para preguntar todo lo anterior, desde que el examen coprológico, toda esa parte, y las técnicas, ¿no es cierto? El fundamento de las técnicas, ¿ya? Ahora tenemos pocos parásitos, por lo tanto, el único que podría entrar con respecto a morfología y tamaño es la histolítica. Pero cuando haya más, y en la segunda prueba, ahí ya puede uno preguntar, ¿no es cierto?, tamaño de quiste, tamaño de fosfoíto, o dibuje, o si no, póngale los nombres, ¿no es cierto?, también a las partes de un dibujo que uno les ponga para que lo hagan. Pero eso en esta prueba, no, porque tenemos un solo parásito, no. ¿Ya? Así que eso es lo que va a entrar. Yo les voy a mandar los temas hoy día más tarde, ¿ya? Y sería el próximo viernes, no este, el siguiente, subsiguiente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Los seminarios están disponibles, ¿eh? Me habían dicho los niños en la mañana que no habían podido verlos para bajarlo. Le avisé al profesor Carlos y ahora me avisó, sí, ya están listos. Parece que se había, porque él me colabora a veces en cambiarlos de lugar y no los había cambiado. Pero ya me avisó que sí, que estaba. Bien. ¿Alguna otra cosa, chiquillos? Profe, cuando se vaya el resto, ¿le puedo preguntar algunas cosas sobre mi seminario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es tu seminario? ¿Cómo se llama esta cuestión? Los triatominos. Ah, ya. ¿Sí? Ahí. Si nadie tiene más consultas, se pueden retirar, chiquillos. Este es un laboratorio corto porque es el primero que vamos a ver de parásitos, o sea, de parásitos mismos, sin microscopía. Teniendo microscopía, estaríamos viendo el microscopio todavía, porque ahí hay que buscar, es diferente. ¿Ya? Así que los que tengan alguna consulta se pueden quedar, los que no tengan consulta se pueden retirar. Que estén muy bien. Muchas gracias, María Isabel, por su exposición. Ya, profesora, cuídese. Chao, Cuídese. No, profe, adiós. muchas gracias. Nos Chao, vemos. hijo. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Ya, profe. No sé si me puede dar ¿Sí? compartir pantalla. Sí, puedo. Pregúntame. Es que tenemos una duda porque se ve, ¿cierto? Ahí estoy viendo, sí. ¿Cuál Mire, es tu acá duda? en la taxonomía busqué la definición ¿Mm? y es como la clasificación según el reino, la especie, todo eso. ¿Está bien así puesto? ¿O hay que explicarlo de alguna otra forma? No, así nomás la taxonomía, porque a nosotros lo que nos interesa es saber qué es de la familia, porque es hemíptero, ¿no es cierto? Sí, Es por lo de la ala. Basticepto, es artrópoda. O sea, todo eso nosotros ya lo tenemos, por ejemplo, sabemos que es artrópoda, que es un insecto, que es de tipo hemíptero porque tiene una característica, ¿no es cierto? Y que pertenece a la subfamilia Triatomidae, porque en el fondo tenemos al triatoma, ¿verdad? A ti te tocó el triatoma, Triatominos. triatomino, ya, En entonces, general, así. en general, claro, pero dentro de los triatominos, ¿cuáles nos interesan? Los que son capaces, el objetivo de estudiarlos porque ellos tienen importancia clínica, porque son los vectores biológicos de la transmisión de la enfermedad de Chagas, ¿ya? Sí, Ahora, de la enfermedad de Chagas
no hay que meterse porque eso, cuando te toca poner los chaetominos, no, a lo mejor los ponen primero que la enfermedad, ¿ya? Pero ahí nombrar que son los agentes, eso no interesa. ¿Qué nos interesa? Esto, lo que tú tienes aquí, la morfología, ¿no es cierto? Sí. Porque eso lo hace muy característico. Ellos tienen un sistema de vida muy especial, por eso que no se encuentran en todas partes, ¿ya? Sí, Acá, profe, eso me lleva a otra pregunta, porque una de las como cosas que hay que colocar son las especies. Y son caletas de especies, son como más de 100. Y al menos yo pensé que había que darle como más énfasis a las que transmiten el tripanosoma y las que están en Chile. Al menos esas son como las dos, que son el Triatoma infestans y el Triatoma spinolae. y hay otro. ¿Está bien así? Hay Hay otro, otro. pero... Mira, hoy día el triatoma, antiguamente se llamaba triatoma infectan y triatoma spinolae. Hoy día el triatoma quedó el infectan y el spinolae pasaron a tener, los pasaron a otro género, pero dentro del grupo, o sea, son triatominos igual, pero lo pasaron a otro género, y hay otro que es el gajardoy, que es una especie que está en Chile, y acá la tenemos aquí en Arica, ¿ya? De hecho, Sí, en Gajardoy, así. de Gajardo, Ajarjoy, Gajardoy, sí. Ahí está. Tiene el apellido del que lo encontró y lo pudo distinguir. Y búscala porque debe estar en la literatura, sobre todo. Esa es la diferencia. Mira, si tú miras la diferencia, aquí nos interesa la diferencia. ¿Por qué? Porque este infectan, ¿no es cierto?, tiene una característica, estas manchitas, que son distintas al del spinolae, ¿ya? Porque a este se le llamaba, al Ceratoma infectan se le decía que era el domiciliario, el que vivía en los Sí. domicilios, Eso vi cercano a harto. las casas. Sí. Y el spinolae era más rural, o sea, más de las rocas, ¿ya? Que se Y, encuentra en el desierto, como en claro, las plantas. Ese es el que vi. pero ellos se van moviendo, o sea, depende, porque tú, si terminas el infectan, el otro se empieza a meter a las casas igual, ¿ya? Y el gajardoy, ese fue el último que se descubrió acá en Chile, ¿ya? Que está acá en la zona norte, lo empezaron a descubrir, por ejemplo, lo encontraron en Antofagasta, en la zona de Puerto Copilla. Aquí nosotros hicimos un trabajo con unos estudiantes, ya hace mucho tiempo, en que encontramos en el Morro, en ese tiempo las cuevas de Anzota no estaban hechas, existían, los chicos fueron allá, obtuvieron, y lo único que obtuvimos fue gajardoy. Y el gajardoy se distingue de los otros porque es negro, no tiene mancha, ¿ya? En eso se distingue. Entonces, acá lo que les faltaría es agregar el gajardoy. Y ahí estaría como Y completo. el género es mepraya. Nepraya, sí, creo que... Mepraya, gajardoy, y también pasó a llamarse el spinolae, mepraya spinolae. ¿Ya? Para que ustedes, por último, al contar el cuento, puedes contar de que, ¿no es cierto?, Sí, que profe. antiguamente se llamaba, ¿no es cierto?, spinolae, y se llamaba Triatoma spinolae, y que ahora se llama mepraya spinolae. Sí, ahí encontré el Mepraya. Esto Mepraya. es como una de las páginas que está usando de Y ahí información. te va a aparecer, si está por ahí ¿cómo se llama? El gajardoy. Esa es la forma de alimentarse, porque ellos viven, o sea, los que están en Chile no están en todo Chile, ¿no? Están en esta zona de acá hasta, no puedes, Como Valparaíso vi que era más o menos hasta donde por llegaban. ahí hasta un poquito más allá, ¿eh? Por eso que la enfermedad de Chaga además tampoco era algo que estuviera en todo Chile, ¿no? Está en ciertas partes donde obviamente hay endemias, ¿no? En la cuarta región, por esos lados, la tercera, cuarta, ahí hay mucho. Y acá nosotros teníamos mucho también en Copa,
¿ya? No así en el interior, sobre los, por ejemplo, de Putre hacia arriba, no. El problema está acá en la zona intermedia. En Cospa, por ejemplo, Profe, había harto tratamiento, ¿sí? yo le quería consultar del ciclo evolutivo. Si usted quería que le pusiera solo la parte de desde que es huevo hasta que se convierte en adulto, Sí. o también de su vida como vector, o eso no tiene nada que ver, porque eso No, ya acá es tocaría importante. Chagas, po. Es importante porque acá, aunque uno lo retome y lo diga, el ciclo evolutivo es importante porque acá las ninfas van a tener importancia en el sentido de que en cierto nivel se empiezan a alimentar, ¿ya? Nosotros inclusive, estos mismos se utilizan para hacer después el examen de seno diagnóstico, que parece que le ha tocado a otro alumno. Normalmente le toca a otra persona. Ahí se utiliza estas ninfas y se hace entonces, se utilizan para hacer el examen real, o sea, como ellos normalmente se alimentan, son hematófagas, ¿ah? Se alimentan de sangre. Entonces, cuando te pican a ti, te extraen sangre y lo que pasa es que si uno tiene chaga, van a sacar el parásito, el trypanosoma, ¿no es cierto? Lo van a sacar y después cuando defecan, ¿ya? En el fondo eliminan, ¿no es cierto? Ahí van a salir las formas infectantes, ¿ya? Sí, sí, eso Entonces, también vi, que claro, la entonces, S era ¿qué es lo que qué van a hacer? En el seno diagnóstico ahí van a explicar que ocupan las ninfas del cuarto, quinto estadio, qué sé yo. Por lo tanto, previamente debiera estar en el seminario todas las etapas que pasa porque acá nosotros lo estamos viendo como él, como insecto, ¿ya? Ya, ya no Con, como vector. no, lo estamos viendo como insecto con que tiene importancia clínica. Nos estamos Ah, viendo ya. todos los insectos que existen, que son muchos más que todos los humanos, ¿cierto? Si no, estamos viendo a este porque los que vemos son los que tienen mayor importancia clínica, Ya, ¿ya? ya, ok. Entonces aquí sí nos interesa que se explique el insecto en sí. Y el ambiente es bien importante colocarlo, o sea que, porque requieren de ciertas temperaturas, ellos repelen la luz, más bien les gusta la Eso, oscuridad, todas esas eso en general, características. ¿no? ¿Ah? Eso es En general. Claro, ya. ellos como normalmente les gusta la oscuridad, por eso generalmente cuando pican en la noche, cuando la persona duerme. Está más la persona relajada, entonces le pica. Y ahí se alimentan. Además tienen una capacidad de Por, mantenerse sin alimentarse harto tiempo. lo atrae el CO2, eso es lo que vi, que son atraídos por la emisión de CO2 de la boca. Sí. Claro. ¿Me fijas? Y pueden estar 90 días sin alimentarse. Generalmente los que se utilizan para hacer el examen están sin alimentarse. Están flaquitos, aplanados están. Cuando se alimentan, se forman como un globo, que tú lo tienes ahí en un dibujo por ahí. Ahí. Sí, Ese ahí está. está alimentada, una vinchuca alimentada. La que no está alimentada es planita. ¿Qué otra cuestión quería preguntar? ¿Mm? Sí, creo que esas eran todas las preguntas que tenía yo. No sé si Marcelo tenés más. No, a ver, de lo que puse de, ¿cómo se llama? Relación clínica, es como lo que más resumido encontré sobre la importancia que tiene, que es sobre, que es vector de la enfermedad de Chagas y esas cosas. Claro, incluye al hombre dentro de su grupo de depredadores. Chatoma infecta, Dimidiata, brasilensis, Pastrongilius, el rodán, no son, acá en Chile son los chadominos y las meprayas. Pero igual se nombran, están dentro del grupo. Se nombran nomás porque acá lo que interesa es el chadomino. Su importancia,
son vectores, no se olviden, que son vectores biológicos. ¿Por qué? Porque lo que hace este insecto es sacar la sangre con el tripanosoma, pero ese tripanosoma va a sufrir cambios en el organismo de este vector. Entonces, como yo les decía, cuando ellos eliminan las deyecciones, que así se llaman a las heces, a las fecas de los insectos, las deyecciones cuando la eliminan, entonces ahí va a ir la forma infectante, que no es parecida a la que ingresó, pero no es la misma porque hay una multiplicación, o sea, hay un cambio. Entonces, este es un vector biológico. ¿Mm? Profe, ¿Sí? cuando el triatomino deyecciona, ¿Sí? deyecta, ¿Sí? se supone que las heces del insecto son las que traen la forma infectante, pero esas tienen que estar en contacto con la piel para que se infecte el individuo. Claro, lo que pasa es que este triatomino, o sea, como la mayoría de los insectos, tienen el tubo digestivo recto, ¿ya? Es decir, no, acá no tienen un estómago, no. Ellos es como un tubo dividido en 3 partes, ¿ya? Entonces succionan la sangre y al succionar la sangre, ¿no es cierto?, deyectan ahí mismo. Van eliminando las deyecciones que tenían en la tercera porción, la última parte del intestino. Y eso prácticamente queda muy cerca del lugar de la picada. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa si a ti te pica un bicho? Te rascas, te pasas ahí el dedo, qué sé yo, que te molestó, qué sé yo, y ahí tú mismo te lo puedes introducir, ya sea por el punto de picada o también puede ser por los folículos pilosos. Entonces, no necesariamente si, por ejemplo, me pica una vinchuca, necesariamente me voy a contagiar. Si es que no me esparzo la Claro, caca del bicho. claro. Claro, no necesariamente te va a suceder, ¿no? Pero ellos defecan así, muy rápidamente, deyectan raro. De hecho, en las casas donde existen generalmente, sobre todo acá, ya en Cota fue erradicado, ¿ah? Las murallas se manchan con las deyecciones, ¿no? Que se alimentan y deyectan lo que tenían guardado en el fondo, ¿ya? Es como un tubito. Tú le echas algo por un lado y sale por el otro. Y lo que sale es lo que está guardado, no es lo que se está alimentando. ¿Ah? Bien. Entonces, esas serían todas las dudas que tenemos con el seminario. Yo tengo una duda ahora con mi ficha, que presento el próximo martes. ¿Ya? ¿Cuál es tu ficha? Este martes me toca sobre la blastocitis, pero tengo 3 parásitos en total. El resto los diserto en diciembre. Ahí está mi ficha. No sé si la puede ver. Sí, sí, lo estoy viendo. Tú Vi que la tienes 3, blastocitis, claro, porque sí, a los que les tocaron esto así tienen después más tarde. Ya. sí, Para blastocitis, ¿qué pusiste? Morfología, protozoo, pleomórfico, pleomórfico, ¿por qué? Porque tiene más de una forma, sí, ahí ¿cierto? están las 4 y le Claro, las pregunté a la 4 profe formas, Paula pero ¿cuáles son las que nosotros vemos habitualmente? Es la forma el vacuolar. quiste vacular. Entonces, hospedero, humano, cerdo, aviar, listo, se acabó. Hospedero intermediario, ¿tiene No tiene, intermediario? No tiene, no entonces encontré. no hay. No hay, puedes ponerle que no hay o simplemente no le pones nada, no hay, ¿ya? No posee. El hábitat intestino, ¿no es cierto? Recuerda, yo sé lo que es eso, pero tienes que ponerle el intestino, siempre hay que ponerle el grueso, delgado, ¿no es cierto? La Sí. ubicación. Ahí puse en los paréntesis como la zona en la que se encuentran, pero hay que poner sí o sí intestino Claro, a grueso. donde se ubica mayormente, pero dentro del intestino grueso, no se pasa nada. Forma infectante, quiste, forma multivacuolar. Poco claro en todo caso, no por ti, sino que no se ha podido determinar muy bien el ciclo de vida de Sí,
Por eso Eso me dijo la profe Paola porque no se sabía si era un hongo, si era un parásito, si era un... lo que pasó fue un hongo en un tiempo. Nosotros lo veíamos en el laboratorio y no lo informábamos. ¿Por qué no lo informábamos? Porque era un hongo. Y lo veíamos. Pues no sabíamos. Cambió, como siempre hay cambios dentro de la taxonomía, porque van descubriendo cosas, van, ¿no es cierto?, determinando por serología o van determinando determinados antígenos que tienen, entonces ya lo van armando y lo cambian. Entonces él cambió, y cambió de hongo, ya no es hongo, ¿no es cierto?, y cambió a la parte ameboide, o sea, dentro de los rizopodarios esta. ¿Ya? Un tiempo lo tenían allá, lo volvían, al final eso ya cambió. Entonces, además, la astrocistis no tenía ninguna importancia cuando, hasta que no aparece el VIH y el SIDA. Baja la inmunología, entra en acción. ¿Ya? Entonces, la infección fecal-oral, ¿está bien? Ciclo en el hospedero, boca, tracto digestivo, intestino, colon y cielo, ¿está bien? ¿No es cierto? Porque va a entrar vía oral y se va a ir a ubicar a su hábitat, ¿cierto? ¿Qué te faltaría? Le pusiste intestino grueso a su hábitat, va a ir allá. Sí. Y el diagnóstico se identifica en el examen de ese directo, con una solución salina o solución de Lugol, de la forma característica esférica que aparece en quiste, pero también por el seriado parasitológico de deposición. Tú lo ves ahí, ¿ya? Y ahora también, ¿te fijas? Porque ya las otras cosas las vamos a ver en detalle en la clase, que tal, ya de cuando cambió, de lo que produce. Y algo bien importante en todo caso es que es muy frecuente. Como antiguamente, sí, pero... y no hace tan antiguamente, yo te voy a decir, a ver, habrán unas 2 décadas que no se diagnosticaba. Uno lo veía y decía, no, esto no es parásito, es un hongo. Por lo tanto, en parasitología no se diagnosticaba. ¿Ya? Entonces, después cuando empezó el problema con los pacientes que hacían el SIDA, porque tener el VIH no, hasta que no se te produce, ¿no es cierto?, el problema inmunológico, no aparecen las enfermedades, entonces empezó a ser importante, porque causaba, ahí es donde causaba el mayor problema, y se empezó cada vez más a estudiar, y ahí se descubrió que ya no era nada hongo, y lo empezamos a informar en parasitología, ¿ya? Y ahí adquiere la importancia, y de hecho te voy a decir que es muy frecuente, aquí en Chile es bien frecuente, nosotros estudios que hemos hecho en niños, que hemos hecho estudios en escolares de distintas edades, en adultos mayores, lo hemos encontrado presente. Profe, tenía una duda con eso. ¿Mm? El parásito vio esta veces con investigadora que era oportunista o comensal. Eso claro, dependía del estado inmunológico del huésped, ¿no? Claro, en el fondo, él comienza siendo comensal. O sea, en el fondo es comensal. Lo podemos tener, pues es frecuente, bien frecuente. Nosotros, en los estudios que hicimos, nos cambió la prevalencia de las parasitosis, antes era la coli, cualquiera de esas, se las gana este otro, y cambió entonces el porcentaje total de presencia de parásitos, porque es muy frecuente. Pero cuando hace daño, cuando tú no tienes defensa, cuando no tienes una buena respuesta inmunológica, ahí es cuando causa el daño. ¿Ya? La ficha está bien, suficiente. Que está bien llegar y presentar nomás, no le faltaría nada. No, ¿O le sobra porque algo? tú verdad que hasta acá llega ya. Claro. Lo que le achicaría un poco al de arriba, se le ¿La imagen? achicaría, claro, un poquito, para que el ciclo se visualice bien, ahí. O lo cambio el ciclo, bajo los 2 para abajo, esa parte se la arreglo, pero lo demás está bien. No hay, Ya, eso ahí lo arreglo yo. no te falta nada. Ya. Es que esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque tú con esto
no solo te sirve para ahora, sino hasta que cuando tú vayas al internado te llevas todas estas fichitas bien ordenaditas y te has visto más o menos como cualquier pregunta más o menos la tienes más cerca. ¿Te fijas? Ya. Uno tiene más datos ahí bien resumidos. Profundizar, lo profundiza, no hay problema. Pero por lo menos sabe las más importantes. Porque ¿con quién lo va a diagnosticar? Con la forma vacuolar, porque las otras no se logran observar. Y si se logran, no es fácil de visualizar. Entonces, por lo tanto, hasta que no cambie eso, para nosotros estas cosas de las fichas no sirven. Ya. Sobre el resto, supongo que estaría bien también la que tenía duda, ¿tengo que presentar en diciembre estas dos al mismo tiempo? Si tocan el mismo día, sí. Es que Ya, generalmente ponemos, mira, lo que pasa es que, bueno, por un lado estamos medio cortos de tiempo. No, sí. con tantas semanas de pausa, no. No es eso, sino que de repente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en nosotros le mostramos la tenia, ¿cierto? Que te llega, la logras ver, ¿ya? El diagnóstico se hace por el huevo, por ejemplo, se puede hacer por la proglótida. Entonces son muy rápido el diagnóstico porque esto es muy característico. En un laboratorio tú puedes aprender a verlos. Lo que pasa es que nosotros en un solo laboratorio vemos, pero después van repitiendo. Y cuando están, por ejemplo, a lo que se dedica el profesor Franco es justamente a mostrarles de nuevo, ¿se fijan? De manera de que ustedes vayan haciendo diagnóstico. Entonces esa es la idea. Por eso Ya. que son cortitas, si te tocan el mismo día las dos, se muestran las dos y punto. ¿Mm? Ya. Esas serían todas mis dudas. Ya. Ok. Gracias, profe. Gracias por su tiempo. Hijo. Para eso estamos. Ya. Chao, profe. Gracias. Chao, que esté bien.